A las 6 de la tarde del día siguiente del Perú-Brasil, había jugado los 3 partidos. Marcos jugó los 3 partidos, ¿no es cierto? Sí. Estaba en el gimnasio. O sea, había jugado contra Brasil, venía a jugar contra Neymar, venía de ser titular con Uruguay, venía de ser titular con Venezuela. Tuvo un día en el que no entrenó, porque Perú ese día viajó en la mañana o toda la madrugada, no sabe qué hora habrá llegado, y en un story de Instagram, me imagino que antes de ir al aeropuerto, porque al día siguiente llegó a la MLS, bueno, y después fue el fin de semana y metió un gol de cabeza, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Marcos López? En vez de ir a celebrar que jugó 3 partidos de titular por Perú, 90 minutos, se fue al gimnasio. Por eso, hoy día es titular de la selección. Entonces, hay ejemplos que valen la pena resaltar y por eso Marcos López está donde está. Y te enteras, por ejemplo, por redes, ¿no? Pero yo lo que decía es que si bien ojo, Marcos López no estuvo ni en un gran colegio, ni su entorno ha sido el más fácil, ni tiene un montón de situaciones que hoy en día algunos futbolistas tienen y que, digamos, les dan esa contención para entender eso. Pero claro, Marcos López tiene una determinación y tiene una cabeza y tiene las cosas muy claras y se ha sabido rodear. Y no siempre un jugador que está rodeado está bien rodeado. O sea, hay gente... ¡Ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Entiende, no termina de entender, ¿no? Un consejo neutral y que no de entrevistas. Ya, de acuerdo. Aparece, de acuerdo. Tampoco pidamos entrevistas de acuerdo, con él, ¿no? De acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Debuta un chico, está bien que debute un chico, hay una curiosidad periodística por saber más del chico, pero eso hasta ahí llego. Pero lo siguiente es cuando ya se produce el tema de que el chico dé 30 entrevistas. Sí, no tiene sentido. 30 entrevistas, y si no son 30, bueno, 22 de repente sí, ¿no? Sí. A mí me parece que eso le hace daño a un jugador que recién sale. Claro. El día que Kevin Quevedo debutó en el Alianza Lima... Es inevitable. Es evitable. Es inevitable. Es evitable. Porque es evitable que el jugador diga, doy una entrevista o 2, listo, chao, se acabó. Porque no, claro, la cantidad. ¿Sabes lo que es evitable? La cantidad, claro. Okay. O la entrevista está bien, pero sí es porque evitable, noticia. Michael. La vez pasada un jugador de Alianza hizo un gol, Alianza ganó 1-0, con gol de él, me parece. E intentamos conseguir la nota para después de todo, el domingo. No, pero post partido no dio entrevista. No, post partido es otra cosa. Pedro está hablando de las notas fuera. La cantidad estoy completamente de acuerdo, pero yo me enfocaría... A ver, estoy de acuerdo, no me parece una mala idea, pero me enfocaría más en saber manejar eso. Ok, da las entrevistas y después, porque eres noticia periodística, como puede pasar con cualquier futbolista de cualquier edad, y después... Pero ¿tú crees que ¿Tú crees que se da? Te mantienes... ¿Tú crees que se da de un chico? Pero el entorno se lo tiene que enseñar. Sí. El entorno lo tiene que... Está bien, pero lo que quiero... Está bien, pero a ver, vamos a entender... Porque ese es un análisis que es muy interesante. Porque si lo proteges de todo, en algún momento se va a tener que exponer a eso. No, o sea, lo que quiero decir es esto. Y con cierta experiencia, porque yo suelo conversar con chicos de esta edad. Y algunos... yo he conversado además con algunos que ya hicieron su debut en primera, por ejemplo, y que de repente ven cierto retroceso. Y es como que, pero ya estuve ahí y ahora no entiendo por qué ya no estoy. Y hay que conversar con ellos para hacerles entender que de pronto llegó muy rápido aquí y que igual va a volver a llegar, pero que tiene que tener paciencia. Esa parte ellos no lo terminan. ¿Por qué? Porque nadie los preparó para eso. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que la gente, que el comando técnico si quieres, que el psicólogo, que el coach del club tiene que trabajar eso. Está muy bien. Pero hay que tener en cuenta eso, de que él en principio no está preparado para eso. Porque lo más probable es que Quispe hace 5 días no sabía ni siquiera que iba a salir de titular. Ya, claro, pero ni lo sabía. Una cosa, porque eso es muy importante. Entonces de repente, ¿qué cosa? Mañana todo el mundo lo quiere entrevistar y los equipos chico, tienen nutricionistas, algunos tienen psicólogos, qué bueno y tal. También hace falta que los equipos, si no tienen un especialista, que alguien se siente a pensar en ciertas normativas, ¿no? Quispe, tú jugaste bien, ¿no? Has jugado muy bien. Ya, te van a pedir 300 entrevistas. Claro. Vas a dar una entrevista. Está bien. Claro. Esta vez. Otra semana le das a otro medio. Pero no te marees hablando porque si no se pudre todo. Acuérdate cuando Kevin Quevedo hizo los 4 goles que hizo un día por Alianza Lima, no hizo un gol en un año, creo. La semana que hizo los 4 goles, o sea, le dio entrevista a todo el mundo. Un día Bengoechea con sabiduría... No, ese día. Sí, un día Bengoechea, en la conferencia de ese partido Bengoechea dice Quevedo tiene que ser el mismo que si no hubiera metido ningún gol de vida. Tiene que llegar y hacer lo mismo que hace todos los días. Que hizo todos los días. Saludar porque a la familia, cuando dio las 25 entrevistas, a la semana siguiente no jugó bien, y Bengoechea le dijo a Quevedo, ¿no? Ya, ¿tú qué hiciste después de los 4 goles?
se distrajo. Porque tuvo que ir a entrevistas, fue a estudios de televisión, me parece, o a lugares donde él va para que lo entrevisten. Y claro, seguramente entusiasmado por sus 4 goles, pero cambió su rutina. Descansó menos, se distrajo. Pero no solamente eso, sino que viene después lo que suele ocurrir. Y es que hay picos. Claro. Porque primero la rompes y luego lo más probable es que ya no la rompas. José, que te normalices. Y si no te han preparado para eso, esa caída... José, eso normalmente pasa en un momento de tu carrera o a una edad en la que todavía no tienes... No estás preparado. Todavía no tienes un equipo. Pero por supuesto que no, y eso tiene que ver ya con todo el sistema, como siempre decimos, ¿no? El sistema de formación. Me parece genial la idea. Entonces, ¿en quién se apoya un jugador a tan corta edad para entender eso? Hoy te diría que casi no hay un jugador que debute en primera que no tenga representante. Sí, claro. Bueno, pero hay y hay, ¿no? O sea, representantes y hay representantes. Claro, no quiero decir que... Me parece buenísima la idea de poder reducir, ¿no? El margen para que el chico esté muy expuesto. Le jueguen en contra. Alguna entrevista, cuando es curiosidad periodística, terminan dando aquí y en cualquier lugar. Lo que... Claro, porque uno también tiene que vender, marketear su... su... Es más importante aún, su carrera, su pero, formación, su aún producto. es rodear bien al chico, porque así no de entrevistas, saldrá en los periódicos, se hablará de él, se debatirá sobre él, aparecerá en redes sociales, eso lo es taguearán ¿Pero qué en 2000 significa historias. rodear bien a un jugador? Estar atentos a que no vaya... Recordarle una y otra vez que tiene que mantener su centro, ¿no? Que el fútbol no es lineal. Nunca. La vida Pero no es una lineal. cosa, espérate, el jugador en general está expuesto. Si haces un gol, quedarás en la mirada y querrán preguntarte y está bien, es parte de... Lo que digo es una cosa es que estés expuesto y otra cosa es que estés sobreexpuesto. Sí. Tú no puedes estar sobreexpuesto. Te saca. Salvo que seas un recontra animal, un crack que no tiene nada que hacer en el Perú y que en medio año se va a otro lado. Hoy en día, salvo que hoy en pase día eso. las redes sociales te permiten seguir algunas rutinas de algunos futbolistas. A mí me llamó mucho la atención un jugador de la selección que llegó de Brasil, jugó la noche anterior en Brasil y no sabe a qué hora saldría su vuelo, juega en la MLS, que es Marcos López. A las 6 de la tarde del día siguiente del Perú-Brasil, había jugado los 3 partidos. Marcos jugó los 3 partidos, ¿no es cierto? Sí. Estaba en el gimnasio. O sea, había jugado contra Brasil, venía a jugar contra Neymar, venía de ser titular con Uruguay, venía de ser titular con Venezuela. Tuvo un día en el que no entrenó, porque Perú ese día viajó en la mañana o toda la madrugada, no sé a qué hora habrá llegado, y en una story de Instagram, me imagino que antes de ir al aeropuerto, porque al día siguiente llegó a la MLS, bueno, y después fue el fin de semana y metió un gol de cabeza, ¿no? Bueno, quiso Marcos López, en vez de ir a celebrar que jugó 3 partidos de titular por Perú, 90 minutos, se fue al gimnasio. Por eso, hoy día es titular de la selección. Entonces, hay ejemplos que valen la pena resaltar y por eso Marcos López está donde está. Y te enteras, por ejemplo, por redes, ¿no? Pero yo lo que decía es que si Y bien ojo, ¿y sabes lo que hace que Marcos Cristiano- López no estuvo ni en un gran colegio, ni su entorno ha sido el más fácil, ni tiene un montón de situaciones que hoy en día algunos futbolistas tienen y que, digamos, les dan esa contención para entender eso. Pero Claro, Marcos pero López llega- tiene una pero él- determinación y tiene una cabeza Claro. y tiene las cosas muy claras y se ha sabido rodear. Y no desde siempre, muy chico. no siempre un jugador que está rodeado está bien rodeado. O sea, hay gente, puede ser hasta tu papá o tu entorno cercano y capaz que involuntariamente, obvio, te pueden confundir un poco. Hacerte creer que eres uno que no eres todavía y te hacen involuntariamente, se entiende, un daño porque capaz que a ver, es bueno que te aconsejen, pero que te aconsejen bien. Y a mí no me parece un buen consejo que te expongan mucho, que te permitan que estés muy expuesto en cualquier área, con periodistas o no. La prensa te va a pedir notas siempre, está bien, pero hay que saber decir en qué momento la voy a dar la entrevista y a quién y en qué momento. Y tienes razón que ahí debería intervenir el club y el club tendría que, especialmente en estos casos, obligar al futbolista a que los pedidos de entrevistas pasen por ellos. Bueno, pasen por el jefe nosotros de nos prensa. quejamos de mucho de eso. Porque hoy en día Pero es yo así. sobre Pero hay todo de los más jóvenes, Por ¿no? ejemplo, en Alianza, en la U también y en Cristal, me parece. En esos 3 por lo menos. No te da una entrevista un jugador, o más aún hoy en día que son por Zoom o cuando venían acá, si no hablas con el jefe de prensa. Y eso, si bien es pesado, Pero me bien, parece un está avance. Porque así es en Lo todos los clubes del Lo mundo. que nos quejamos a veces es que no hay una predisposición, ¿no? Pero Sí, sí entiendo bueno, lo que va. algunos contestan el teléfono. Eso ya es un problema de los jefes de prensa, ¿no? Algunos cuando ganan contestan el teléfono o llaman ellos y cuando pierden no contestan el teléfono. No, pero acá Eso es también otra pasa lo cosa. mismo. O sea, Sí, claro, nos pasa a todos, es natural. No, acá pasa solamente quiere una cosa, decir- es que ninguno de quiere ustedes decir que contesta el teléfono. Nosotros Pero mira, también nos equivocamos, por supuesto, obvio. comiso con todo lo que lo hemos criticado en diferentes aspectos,
Él tuvo una manera de trabajar con los más jóvenes en su primera etapa en el Perú muy buena. Los blindó, no los dejaba declarar. A los Canchita González, por ejemplo, que era uno de los que salía. Y comienzo con nosotros fue coherente, no nos dio una nota nunca. O sea, Claro. se mantuvo en su Pero línea. algo que sí me gusta. Le ha quedado ahí, le ha quedado algo. Él hizo un trabajo futbolístico, y no solo futbolístico, sino integral con los más chicos. Algo que sí me gusta Para no sobreexponerlo. Y sí recomiendo en el ámbito profesional también, y seguramente ustedes me darán la razón, sobre todo los que son padres, porque siempre está esto de hazle caso a los más cercanos a tu núcleo familiar, porque ellos nunca te van a dar un consejo con el que te puedas equivocar. Es que los jugadores se apoyen mucho en su mamá, en, no sé, su esposa, y que vayan a ese núcleo. De hecho, hoy Lucho, a propósito de Instagram, colgó una foto en una videollamada con su vieja. Con mamá, sí. Y eso a mí me encanta. O sea, me parece que es como regresar, ¿no? Regresar a la base, regresar a la esencia. Y se nota que ahí encuentran también respuestas, ¿no? Por supuesto, el manager, ¿no? Que el manejador siempre también va a ser el que va a querer que te vaya súper bien. Cada futbolista es un mundo, Franco. Sí, claro. Cada De futbolista es acuerdo, un mundo. de Yo he acuerdo. conocido futbolistas, sobre todo en Europa, con familias, algunos eran huérfanos, por ejemplo. Huérfanos. Habían perdido de repente a los padres en la guerra de los Balcanes. Y sin embargo se habían abierto camino y eran exitosos. Entonces yo creo que cada familia es distinta. Entonces, Sí, de pronto por no supuesto. tienes ni siquiera papás y cómo te ubicas Sí, en la pero vida. tienes Tienes Por una, eso- o sea, pero eso es muy- tienes una persona... Por eso es muy difícil generalizar, José, pero... Por eso digo, ¿no? En la misma línea uno trata de tirar ejemplos sobre lo cual los chicos que nos puedan estar viendo o la gente que los Para que se rodea fijen, por se puedan supuesto. fijar, ¿no? Hay los buenos Por ejemplos y hay los supuesto. malos ejemplos. Claro que sí. Y hoy en día es fácil acceder a través de las redes a mirar lo que hacen los futbolistas en sus espacios libres. Y con solo mirar las redes, más o menos te das cuenta quién es quién, ¿no? Exacto. Y hacerse una pregunta, ¿no? Y los invitaría a hacerse una pregunta Y con por esa muchos pregunta nos vamos a la ejemplos que hemos visto aquí. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Quieren ser el más bravo del barrio? ¿Quieren ser aquel que llegó mientras que el resto no llegó y con eso es suficiente? ¿Quieren triunfar un año y ser el chico prodigio, pero que queda ahí nomás? 4 o 5 goles en primera, 3, 4 tapas de periódicos, 20 entrevistas, ¿o quieren realmente trascender? Porque con eso podría ser suficiente para la expectativa que tenían en algún momento. Y ha sido suficiente para muchos, talentosísimos. Hacerse esa pregunta, Esa es una gran ¿a dónde pregunta. quieren llegar? Gran pregunta ¿Te que quieres se deben pausar? hacer. ¿Hay tiempo? No, hay tiempo, ¿Me hay das- tiempo. me das una, Hay no? tiempo. ¿A quién le Me hace preguntas? acordar mucho una conversación de Bielsa cuando era técnico del Olympique de Marsella. Me parece que es con Mendy, con uno de los muchos Mendy que hay, donde él le dice, ¿usted sabe que usted puede ser el mejor lateral izquierdo del mundo? Esto es con traductor y toda la historia, ¿no? Porque Bielsa habla con traductor, pero... Y le dice, pero ojo, si usted no quiere ser el mejor lateral izquierdo del mundo, yo respeto mucho su decisión. Porque el nivel de sacrificio al que usted se tiene que someter para ser el mejor lateral izquierdo del mundo no es para cualquiera. Que lo podría hacer, pero tiene que hacer... Le voy a dar una lista de 15 cosas. Ahora, si no las quiere hacer las 15 y quiere quedarse en un gran futbolista y un jugador importante, me parece absolutamente respetable. Ahora, usted podría ser el mejor del mundo. Lo que pasa es que tiene que cumplir esto, que son muchísimas responsabilidades y muchísimas cosas que no son para cualquiera. O sea, que no cualquiera puede llegar a cumplir con esos requisitos, pero las condiciones las tiene. Ya después depende... Y aguanta, que ese no cualquiera es muy interesante porque a veces, aún queriendo, no lo puedes cumplir. O sea, no es que en algunas no quieres, no, a veces no puedes. Hay cosas que uno, aún queriendo hacerlas, y no hablo de entrenar, no puede hacerlas. ¿No? Eso ya da para mucho. Muchas cosas. Claro. Que no quieras, ahora no puedes. mi tono de comentario fue un poco a modo de crítica, y en realidad no tendría por qué ser así, porque cuando vemos talento y cuando vemos capacidad, nos encantaría que trasciendan, pero están en todo su derecho de decidir qué hacer con ese talento, ¿no?